6 de agosto de 1945. El claro cielo azul sobre Hiroshima no revelaba ningún indicio del horror que estaba a punto de desarrollarse. A medida que el sol ascendía, proyectando largas sombras sobre la bulliciosa ciudad, Tsutomu Yamaguchi, de 29 años, se agitaba en su modesto alojamiento. Durante 3 largos meses, había estado alejado de su amada esposa y de su pequeño hijo, trabajando arduamente como ingeniero para Mitsubishi Heavy Industries. Su trabajo en el diseño de petróleros había sido agotador, pero hoy prometía una dulce recompensa. Sería su último día en Hiroshima antes de regresar a Nagasaki. Yamaguchi se levantó temprano. Su mente ya estaba llena de pensamientos sobre el viaje que le esperaba. Dobló con cuidado su futón y saboreó la rutina familiar por última vez. Mientras preparaba un sencillo desayuno de arroz y sopa de miso, se permitió un momento de reflexión. La guerra había pasado factura a Japón, pero aquí en Hiroshima la vida continuaba con una apariencia de normalidad. No sabía que en apenas unas horas, el concepto mismo de normalidad quedaría destrozado para siempre. El aire de la mañana ya estaba cargado de humedad cuando Yamaguchi salió a la calle. Lo envolvía la cacofonía de la vida cotidiana, la charla de los vecinos, el lejano estruendo de los tranvías, las risas de los niños que se dirigían a la escuela. Lo respiró todo, memorizando esos momentos cotidianos. Pronto se convertirían en preciosas reliquias de un mundo a punto de desaparecer. Mientras se dirigía hacia el astillero, los pensamientos de Yamaguchi se dirigieron a su familia. Se imaginó a su esposa, Hisako, tal vez en ese mismo momento atendiendo a su pequeño hijo, Kazutoshi. La imagen le hizo sonreír y acelerar su paso. Solo un día más de trabajo y estaría en el tren de regreso a ellos. A las 8:15 en punto, el ritmo habitual de la mañana se hizo añicos. Un solitario bombardero estadounidense B-29, más tarde identificado como Enola Gay, apareció en lo alto del cielo despejado. En ese instante, antes de que nadie pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el mundo estalló en un resplandor de luz inimaginable. La bomba atómica, cuyo nombre en código es Little Boy, detonó con una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El destello fue más brillante que 1000 soles y convirtió la mañana en un mediodía infernal. Yamaguchi, que había estado cruzando un puente, tuvo el tiempo justo para registrar el avión antes de que el cielo pareciera abrirse. La explosión lo derribó y lo hizo caer por el puente. En esas fracciones de segundo, mientras la onda de choque atravesaba el aire, el mundo de Yamaguchi quedó en silencio. El rugido ensordecedor de la explosión superó la capacidad de procesamiento del oído humano. Cuando cayó al suelo, un dolor punzante lo envolvió. El calor de la explosión, que alcanzó temperaturas más altas que la superficie del sol, le quemó el costado izquierdo. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos momentos, Yamaguchi yació aturdido en el suelo. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontró en un paisaje transformado hasta quedar irreconocible. Las calles y edificios familiares de Hiroshima habían desaparecido, reemplazados por un cuadro de pesadilla de destrucción. A medida que sus sentidos recobraban lentamente, el horror total de la situación comenzó a darse cuenta de él. El aire estaba lleno de polvo y humo, lo que dificultaba la respiración. El olor acre a carne quemada y tierra quemada llenó sus fosas nasales. Y entonces, cortando el inquietante silencio que siguió a la explosión, llegaron los sonidos que perseguirían a Yamaguchi por el resto de su vida. Los gritos agonizantes de los heridos y moribundos. Aturdido y desorientado, Yamaguchi luchó por ponerse de pie. Su costado izquierdo palpitaba de dolor y se dio cuenta con un sobresalto de que su tímpano izquierdo se había roto. El mundo que lo rodeaba nadaba dentro y fuera de foco mientras intentaba darle sentido a lo que había sucedido. Los edificios que hacía unos momentos se alzaban con orgullo ahora eran montones de metal retorcido y hormigón destrozado. Los incendios arrasaron sin control, consumiendo todo a su paso. A través de la bruma del shock y el dolor, un pensamiento cristalizó en la mente de Yamaguchi. Tenía que encontrar refugio. Operando por puro instinto, comenzó a tropezar entre las ruinas de la ciudad. Las calles por las que había caminado esa mañana estaban ahora irreconocibles, cubiertas de escombros y cadáveres. Los supervivientes, con la ropa hecha jirones y la piel colgando en tiras, deambulaban sin rumbo fijo, con los ojos vacíos por la sorpresa.
Mientras atravesaba la devastación, Yamaguchi encontró escenas que desafiaban la comprensión. Personas cuyos cuerpos habían sido tan quemados que su género era indistinguible. Niños clamando por padres que nunca responderían. Los afortunados habían muerto instantáneamente. Los desafortunados se enfrentaban a una muerte lenta y agonizante. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fue poco tiempo, Yamaguchi se encontró en el astillero Mitsubishi parcialmente destruido. Allí, en un refugio antiaéreo, se encontró con dos de sus colegas que también habían sobrevivido a la explosión inicial. Juntos, se acurrucaron en la oscuridad, tratando de comprender lo incomprensible. A medida que avanzaba el día, la magnitud del desastre comenzó a emerger. Entre los supervivientes se difundió el rumor de que no se trataba de una bomba cualquiera. Algunos hablaban de una nueva arma, algo más allá de la imaginación. En el refugio antiaéreo, Yamaguchi y sus colegas debatieron qué hacer a continuación. La ciudad estaba sumida en el caos, las comunicaciones estaban cortadas y nadie sabía si se avecinaban más ataques. A pesar de sus heridas, los pensamientos de Yamaguchi se dirigieron a su familia en Nagasaki. Tenía que volver con ellos para asegurarse de que estuvieran a salvo. Al caer la noche, tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. Intentaría regresar a Nagasaki. El viaje hasta la estación de tren fue un descenso a los infiernos. Los incendios que habían estado arrasando todo el día se habían fusionado en una tormenta de fuego masiva, consumiendo grandes extensiones de la ciudad. El calor era tan intenso que Yamaguchi sintió como si su piel fuera a derretirse de sus huesos. El humo era espeso y asfixiante, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Increíblemente, algunos trenes todavía circulaban. Yamaguchi, junto con otros supervivientes conmocionados, abordó un tren con destino a Nagasaki. Mientras se alejaban de la ciudad en ruinas, Yamaguchi vislumbró por última vez Hiroshima. La otrora vibrante ciudad era ahora un páramo humeante, irreconocible salvo por unos pocos edificios emblemáticos que milagrosamente habían permanecido en pie. El viaje nocturno fue una mezcla de dolor y sueños febriles. Yamaguchi entraba y salía de la conciencia, su cuerpo atormentado por el dolor de las quemaduras y la exposición a la radiación que aún no entendía. Cuando no estaba consumido por la agonía física, su mente lo torturaba con imágenes de lo que había presenciado. Los rostros de los muertos y moribundos atormentaban sus intermitentes intentos de conciliar el sueño. Cuando amaneció el 8 de agosto, el tren llegó a la estación de Nagasaki. Yamaguchi, apenas capaz de mantenerse en pie, tropezó con la plataforma. La normalidad de la escena, la gente ocupada con sus asuntos diarios, la ciudad intacta por la guerra, parecía surrealista después del paisaje apocalíptico que había dejado atrás en Hiroshima. Reuniendo lo último de sus fuerzas, Yamaguchi se dirigió a casa. El reencuentro con su esposa e hijo fue agridulce. Aunque estaba muy feliz de verlos a salvo, Yamaguchi era un hombre diferente. Mientras contaba los horrores que había presenciado, vio la incredulidad en los ojos de su esposa. ¿Cómo podría hacerle entender algo que él mismo apenas podía comprender? A pesar de sus heridas y el trauma que había sufrido, Yamaguchi se sintió obligado a presentarse a trabajar al día siguiente. Tal vez fue un intento desesperado por aferrarse a la normalidad, o tal vez fue el arraigado sentido del deber que le habían inculcado. Cualquiera sea el motivo, la mañana del 9 de agosto, Yamaguchi se encontraba en su oficina del astillero de Mitsubishi en Nagasaki. Mientras le describía a su supervisor la destrucción que había presenciado en Hiroshima, Yamaguchi fue recibido con escepticismo. ¿Cómo podría una sola bomba destruir una ciudad entera? Parecía imposible, más allá de lo creíble. No sabían que en apenas unos momentos serían testigos de lo imposible de primera mano. A las 11:02 de la mañana, justo cuando Yamaguchi estaba contando sus experiencias, un familiar destello cegador iluminó el cielo sobre Nagasaki. En ese momento, el mundo de Yamaguchi se detuvo. No podría estar sucediendo de nuevo. Era imposible. Y, sin embargo, a medida que los segundos se alargaban hacia la eternidad, supo con aterradora certeza que así era. La explosión derribó a Yamaguchi por segunda vez en 3 días. Cuando la onda de choque atravesó el edificio, estuvo seguro de que esta vez no sobreviviría. El universo, al parecer, tenía un cruel sentido de la ironía.
Haber escapado de la muerte en Hiroshima para enfrentarla nuevamente en Nagasaki parecía una broma cósmica de proporciones insondables. Cuando todo se calmó y Yamaguchi se dio cuenta de que todavía estaba vivo, su primer pensamiento fue para su familia. Aturdido, salió del edificio de oficinas en ruinas y se encontró con una escena de devastación inquietantemente similar a la que había presenciado en Hiroshima. Una vez más, el aire se llenó con los gritos de los heridos y el olor acre de la carne quemada. El viaje de Yamaguchi a casa a través de las ruinas de Nagasaki fue un déjà vu de pesadilla. Cada paso fue una agonía, tanto física como emocional. El pensamiento que lo mantuvo en marcha fue la esperanza de que su esposa y su hijo hubieran sobrevivido de alguna manera. Al acercarse a su casa, vio que la explosión había dañado gravemente la casa. Por un momento, su corazón se detuvo. Entonces, milagrosamente, escuchó un grito. Era su hijo, Kazutoshi. Yamaguchi entró corriendo y encontró a su esposa, herida pero viva, cargando a su hijo. En ese momento, en medio del caos y la destrucción, Yamaguchi sintió una oleada de algo que había pensado perdido para siempre: la esperanza. Los días que siguieron fueron una confusión de supervivencia. Yamaguchi y su familia, como miles de personas más, lucharon por encontrar comida y agua potable. El riesgo de incendio era constante y el aire estaba cargado de lluvia radioactiva, aunque todavía no entendían los peligros a largo plazo que esto planteaba. Cuando les llegó la noticia de la rendición de Japón el 15 de agosto, Yamaguchi y su familia se enfrentaron a un futuro incierto. Su ciudad estaba en ruinas, su país derrotado y sufrían heridas tanto visibles como invisibles. La guerra había terminado, pero para Yamaguchi y otros supervivientes, un tipo diferente de batalla apenas comenzaba. La primera parte del guión sigue siendo la misma hasta el párrafo mencionado anteriormente. Luego continúa de la siguiente manera: emoticono cara sonriente. En las semanas y meses siguientes, Yamaguchi y su familia lucharon contra los efectos de la enfermedad por radiación. Se les caía el pelo a mechones, sufrían náuseas y cansancio, y sus quemaduras sanaban lentamente, dejando cicatrices dolorosas. Pero quizás las heridas más profundas fueron psicológicas. Yamaguchi fue atormentado por pesadillas, reviviendo los horrores que había presenciado en ambas ciudades. La experiencia de la familia Yamaguchi no fue única. En Hiroshima y Nagasaki, los supervivientes lucharon contra dolencias similares, y sus cuerpos y mentes quedaron alterados para siempre por la exposición a la radiación. La palabra japonesa ibakusa, que significa personas afectadas por la explosión, se convirtió en un término cargado de simpatía y estigma. Para Yamaguchi, la recuperación física fue ardua. Las quemaduras en su costado izquierdo, causadas por la explosión de Hiroshima, tardaron en sanar. Se sometió a múltiples injertos de piel, cada procedimiento un doloroso recordatorio de ese fatídico día. Su audición, dañada por las dos explosiones, nunca se recuperó por completo. Estas dolencias físicas eran una conexión constante y tangible con sus experiencias, lo que hacía imposible simplemente seguir adelante, como sugirieron algunos amigos y colegas bien intencionados. El costo psicológico fue igualmente pesado. Yamaguchi se sorprendió ante los ruidos fuertes y su mente fue transportada instantáneamente a los momentos de la detonación. Luchó con la culpa del sobreviviente, preguntándose constantemente por qué él se había salvado cuando tantos otros perecieron. Los rostros de aquellos que había visto inmediatamente después de los bombardeos, quemados, desfigurados, suplicando ayuda, atormentaban sus sueños y sus horas de vigilia por igual. Cuando Japón comenzó el largo proceso de reconstrucción, Yamaguchi intentó reconstruir su vida. Regresó a trabajar en Mitsubishi y se lanzó a la tarea de reconstrucción. La empresa, como gran parte de la industria japonesa, había quedado devastada por la guerra. Las habilidades de ingeniería de Yamaguchi tenían una gran demanda mientras la nación buscaba reconstruir su infraestructura y economía. Sin embargo, Yamaguchi era un hombre diferente. La experiencia de sobrevivir no a uno, sino a 2 bombardeos atómicos le había dado una perspectiva única sobre los horrores de la guerra nuclear. Le resultó difícil conciliar las preocupaciones mundanas de la vida diaria con las escenas apocalípticas que había presenciado. ¿Cómo podía concentrarse en diseñar barcos cuando había visto ciudades enteras reducidas a cenizas en un instante? En los años inmediatos a la posguerra, Yamaguchi, como muchos ibakusa,
guardó silencio sobre sus experiencias. Hubo varias razones para este silencio. En primer lugar, en Japón existía una renuencia cultural profundamente arraigada a hablar sobre el sufrimiento personal. El concepto de gaman, soportar dificultades sin quejarse, estaba profundamente arraigado en la psique nacional. En segundo lugar, existía un temor muy real a la discriminación. En una sociedad que luchaba contra la pobreza y las dificultades generalizadas, muchos veían a los Hibakusa con una mezcla de lástima y sospecha. Existían temores infundados de que la enfermedad por radiación fuera contagiosa, y la preocupación por los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación para la salud conducía a discriminación en el empleo y las perspectivas matrimoniales. Para Yamaguchi, había una capa adicional de complejidad. Como superviviente de ambos atentados, su historia parecía tan increíble que temía ser acusado de exageración o de llamar la atención. También luchaba con un sentimiento de culpa. ¿Por qué había sobrevivido cuando tantos otros habían perecido? Su supervivencia al bombardeo de Hiroshima solo para estar presente en el bombardeo de Nagasaki lo convirtió de algún modo en cómplice. A pesar de estas luchas internas, Yamaguchi siguió adelante con su vida. En 1957, él y su esposa dieron la bienvenida a una hija, Toshiko. El nacimiento de su hija supuso un punto de inflexión para Yamaguchi. Sosteniendo a su hijo recién nacido, le sorprendió el marcado contraste entre el mundo de sus hijos y el mundo que había conocido durante la guerra. La alegría de una nueva vida contrastaba claramente con la muerte masiva que había presenciado. Fue por esta época cuando Yamaguchi comenzó a sentir un creciente sentido de responsabilidad. Mientras veía crecer a Toshiko, se preocupó cada vez más por el mundo que ella heredaría. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y la amenaza de la aniquilación nuclear cobraba gran importancia. La crisis de los misiles cubanos de 1962 llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, una perspectiva que llenó de pavor a Yamaguchi. Comenzó a cuestionar su silencio. No estaba obligado, como alguien que había sido testigo de primera mano de los horrores de la guerra atómica, a hablar. No tenía el deber de trabajar por un mundo en el que sus hijos y nietos nunca tuvieran que experimentar lo que él tuvo. El viaje de Yamaguchi de superviviente a activista fue gradual. Comenzó con pequeños pasos, compartir su historia con sus hijos y luego con amigos cercanos. Descubrió que hablar de sus experiencias, aunque doloroso, también era catártico. Le permitió procesar su trauma y le dio sentido a su supervivencia. Con el paso de los años, Yamaguchi se volvió más vocal. Comenzó compartiendo su historia con escuelas locales y grupos comunitarios. Sus conversaciones no fueron solo relatos de los bombardeos, sino apasionadas súplicas por la paz y el desarme nuclear. Describió con vívidos detalles la destrucción que había presenciado y los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación, poniendo un rostro humano a los debates, a menudo abstractos, sobre política nuclear. El estatus único de Yamaguchi como superviviente de ambos bombardeos dio a sus palabras un peso especial. Podría hablar no solo de la devastación inmediata, sino también de las espeluznantes similitudes y diferencias entre los dos ataques. Podía describir cómo el conocimiento de lo que estaba sucediendo, adquirido en Hiroshima, no había hecho nada para disminuir el terror y el caos en Nagasaki. A medida que Yamaguchi se sintió más cómodo compartiendo su historia, también comenzó a profundizar en los aspectos técnicos y políticos de las armas nucleares. Se educó por sí mismo en física nuclear, relaciones internacionales y la historia del proyecto Manhattan. Este conocimiento le permitió participar en debates más matizados sobre la política nuclear y los esfuerzos de desarme. En los años 80 y 90, cuando la Guerra Fría comenzaba a descongelarse, Yamaguchi encontró nuevas oportunidades para compartir su mensaje. Comenzó a escribir y publicó varios libros sobre sus experiencias y sus puntos de vista sobre el desarme nuclear. Sus escritos se destacaron por su falta de amargura o enojo hacia Estados Unidos. En cambio, se centraron en el costo humano universal de la guerra y la urgente necesidad de paz. El activismo de Yamaguchi adquirió una nueva dimensión a finales de los años 90 y principios del 2000. A medida que la última generación de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivientes de la bomba atómica comenzó a envejecer, hubo una creciente conciencia de la importancia de preservar sus historias. Yamaguchi se involucró en los esfuerzos por registrar y archivar los testimonios de los Hibakusa, asegurando que las generaciones futuras tuvieran acceso a relatos de primera mano de los bombardeos atómicos.
En el año 2055, a la edad de 88 años, Yamaguchi llevó su mensaje a un escenario internacional. Viajó a Nueva York para asistir a una proyección de Nihuu Ibaku, Dos Bombas, un documental sobre los supervivientes de ambos bombardeos atómicos. La película atrajo una renovada atención a la singular historia de Yamaguchi, quien aprovechó la oportunidad para abogar por el desarme nuclear a escala global. La experiencia de viajar a Estados Unidos fue profunda para Yamaguchi. Estando en la ciudad de Nueva York, un lugar que alguna vez había considerado una capital enemiga, quedó impresionado por la humanidad común que compartía con los estadounidenses que conocía. Su historia conmovió a muchos hasta las lágrimas, y Yamaguchi se encontró forjando conexiones que nunca creyó posibles. Este viaje marcó el comienzo de una nueva etapa en el activismo de Yamaguchi. Comenzó a ver su papel no solo como testigo de la historia, sino como puente entre culturas. Habló de la importancia de la cooperación internacional frente a las amenazas globales, enfatizando que el poder destructivo de las armas nucleares no conocía fronteras nacionales. El momento más significativo de Yamaguchi como activista llegó en el año 206, cuando se dirigió a las Naciones Unidas. Ante los líderes mundiales, este humilde ingeniero que había sido testigo de primera mano del amanecer de la era atómica pronunció un poderoso llamamiento a favor de la paz. La gravedad del momento no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Aquí estaba un hombre que había experimentado lo peor que la humanidad podía infligir, pero aún así encontró la fuerza para abogar por un futuro mejor. Su discurso de ese día fue a la vez un recuento de los horrores que había presenciado y un llamado a la acción. Habló del destello más brillante que el sol, del calor que derritió la piedra, de la explosión que arrasó las ciudades, pero también habló de resiliencia, de la capacidad humana de perdón y de la urgente necesidad de reconciliación. No puedo entender por qué el mundo no puede entender la agonía de las bombas nucleares, dijo. ¿Cómo pueden seguir desarrollando estas armas? Las palabras de Yamaguchi ese día resonaron mucho más allá de los muros de la ONU. Su testimonio fue un crudo recordatorio del costo humano de la guerra nuclear, superando las discusiones a menudo abstractas y asépticas sobre la estrategia nuclear. Obligó a los líderes mundiales a afrontar las consecuencias reales de sus políticas, a ver los rostros detrás de las estadísticas de víctimas. En los años posteriores a su discurso en la ONU, el perfil de Yamaguchi como activista siguió creciendo. Dio numerosas entrevistas, apareció en documentales y continuó hablando en escuelas y universidades. Su mensaje siguió siendo coherente. Un mundo libre de armas nucleares no solo era deseable, sino necesario para la supervivencia de la humanidad. El trabajo de promoción de Yamaguchi adquirió una nueva urgencia a finales del año 2000, a medida que aumentaban las tensiones entre naciones con armas nucleares y la amenaza de proliferación cobraba gran importancia. Vio paralelos inquietantes entre la retórica de su época y el nacionalismo que había llevado a la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, redobló sus esfuerzos, decidido a hacer oír su voz mientras pudiera. En 2009, a la edad de 93 años, Yamaguchi recibió el reconocimiento oficial del gobierno japonés como Nihuu Ibakusa, un superviviente de ambos bombardeos atómicos. Este reconocimiento, aunque bienvenido, fue agridulce. Yamaguchi nunca había buscado el reconocimiento personal. Su objetivo siempre había sido honrar la memoria de aquellos que no habían sobrevivido y evitar que tales tragedias volvieran a ocurrir. Sin embargo, el reconocimiento proporcionó a Yamaguchi una plataforma aún mayor para su mensaje. En los meses siguientes, utilizó su nueva prominencia para continuar su trabajo de promoción, concediendo entrevistas y escribiendo artículos que llegaron a una audiencia global. Cuando su salud comenzó a fallar, los pensamientos de Yamaguchi se dirigieron al legado que dejaría atrás. Le preocupaba el estado del mundo y la continua amenaza de las armas nucleares. Pero también encontró esperanza en las generaciones más jóvenes, particularmente en el creciente movimiento global por el desarme nuclear. En sus entrevistas y escritos finales, Yamaguchi reflexionó sobre el largo viaje que lo había llevado desde las ruinas de Hiroshima y Nagasaki al escenario mundial. Habló del poder transformador del perdón, tanto para los individuos como para las naciones. Destacó la importancia de la educación para prevenir conflictos futuros, argumentando que la comprensión de la historia y el aprecio por las diversas culturas eran claves para una paz duradera. Yamaguchi también se dirigió a la comunidad Ibakusa,
en particular a los supervivientes más jóvenes y a los hijos de los supervivientes. Los animó a seguir compartiendo sus historias, para garantizar que las lecciones de Hiroshima y Nagasaki nunca sean olvidadas. Habló de la responsabilidad que conlleva su perspectiva única, instándolos a usar sus voces al servicio de la paz. En sus últimos días, Yamaguchi expresó una mezcla de preocupación y esperanza para el futuro. Le preocupaba la existencia continua de armas nucleares y el aumento del nacionalismo en varias partes del mundo. Pero también vio signos de progreso, una creciente conciencia pública sobre la amenaza nuclear, una mayor cooperación entre las naciones en cuestiones globales y una nueva generación comprometida con la paz y el desarme. Tsutomu Yamaguchi falleció el 4 de enero de 2010, a la edad de 93 años. Su muerte marcó el final de una vida extraordinaria, que abarcó el periodo más tumultuoso de la historia de la humanidad. De las cenizas de 2 bombardeos atómicos, emergió como una poderosa voz a favor de la paz, un testimonio vivo tanto de los horrores de la guerra nuclear como de la naturaleza indomable del espíritu humano. La noticia del fallecimiento de Yamaguchi fue recibida con una avalancha de homenajes de todo el mundo. Tanto los líderes mundiales como los activistas y los ciudadanos comunes y corrientes reconocieron la importancia de su vida y su obra. Muchos señalaron a Yamaguchi como un ejemplo de resiliencia frente a adversidades inimaginables y el poder de la acción individual para lograr cambios. En Japón, la muerte de Yamaguchi fue particularmente conmovedora. Como uno de los últimos Nihon Iwakusa supervivientes, su fallecimiento representó el desvanecimiento de la memoria viva de los bombardeos atómicos. Subrayó la urgencia de preservar y compartir las historias de los Iwakusa, asegurando que las generaciones futuras comprendan el verdadero costo de la guerra nuclear. El legado de Yamaguchi sigue vivo de muchas maneras. Sus libros se siguen leyendo y estudiando, proporcionando relatos de primera mano de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Los documentales que presentan su testimonio sirven como poderosas herramientas educativas que acercan la realidad de la guerra atómica a nuevos públicos. Quizás lo más importante es que el trabajo de toda la vida de Yamaguchi continúa gracias a los esfuerzos de aquellos a quienes inspiró. Los activistas antinucleares de todo el mundo obtienen fuerza y motivación de su ejemplo. Su historia se enseña en las escuelas, no solo como un relato histórico, sino como una lección sobre la importancia de la paz, el perdón y el poder de un individuo para marcar la diferencia. En Hiroshima y Nagasaki, Yamaguchi es recordado como un símbolo de supervivencia y resiliencia. Su experiencia única como sobreviviente de ambos bombardeos lo convierte en un poderoso recordatorio de la historia compartida de estas 2 ciudades. Las ceremonias de paz anuales en ambas ciudades a menudo incluyen referencias a la historia de Yamaguchi y su compromiso de toda la vida con el desarme nuclear. En el escenario internacional, la influencia de Yamaguchi sigue sintiéndose en las discusiones sobre política nuclear. Su testimonio en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales sirve como un recordatorio constante del costo humano de las armas nucleares. Los diplomáticos y formuladores de políticas que trabajan en temas de desarme a menudo citan las palabras de Yamaguchi como un imperativo moral para su trabajo. La historia de Yamaguchi también ha inspirado a artistas y escritores de todo el mundo. Se han creado novelas, obras de teatro y películas basadas en sus experiencias, lo que ha ayudado a llevar su mensaje a nuevas audiencias. Estas interpretaciones artísticas sirven no solo como monumentos conmemorativos de Yamaguchi, sino también como nuevas formas de abordar las complejas cuestiones morales y existenciales planteadas por los bombardeos atómicos. En los años transcurridos desde el fallecimiento de Yamaguchi, la relevancia de su mensaje no ha hecho más que crecer. A medida que las tensiones nucleares han aumentado en varias partes del mundo, sus advertencias sobre las consecuencias catastróficas de la guerra nuclear han adquirido una nueva urgencia. Su llamado al desarme y la cooperación internacional resuena en un mundo que enfrenta desafíos globales que trascienden las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, la historia de Yamaguchi sigue ofreciendo esperanza. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, el poder del perdón y la capacidad de los individuos para dar forma a la historia. En un mundo a menudo abrumado por la magnitud de sus problemas, la vida de Yamaguchi nos recuerda que la voz de una persona, alzada por la causa de la paz, puede marcar la diferencia. Al reflexionar sobre la extraordinaria vida de Tsutomu Yamaguchi, nos queda una sensación de asombro por su resistencia y una gran responsabilidad.
Su historia no es solo una curiosidad histórica, sino un llamado a la acción. Nos desafía a trabajar incansablemente por un mundo libre de la amenaza de la destrucción nuclear, para garantizar que los horrores que presenciamos nunca se repitan. La doble pesadilla nuclear de Yamaguchi es un testimonio de la resiliencia humana, pero también una cruda advertencia. Nos recuerda el asombroso y terrible poder que ejercemos y la responsabilidad que tenemos de utilizar nuestra destreza tecnológica de manera inteligente y ética. Nos llama a renovar nuestro compromiso con la causa de la paz, a trabajar por un futuro en el que esas armas solo existan en los libros de historia. Mientras enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo, cambio climático, terrorismo, desigualdad económica, la historia de Yamaguchi nos recuerda nuestra humanidad compartida y la fragilidad de nuestra existencia. Nos enseña que incluso en los tiempos más oscuros hay esperanza y que la voz de una persona, alzada por la causa de la paz, puede marcar la diferencia. Al final, quizás el mayor tributo que podemos rendir a Tsutomu Yamaguchi y a todas las víctimas de la guerra atómica sea prestar atención a su llamado a un mundo libre de armas nucleares. Trabajar incansablemente, tanto en formas grandes como pequeñas, hacia un futuro en el que el poder del átomo se aproveche no para la destrucción, sino para el mejoramiento de la humanidad. Un mundo donde el destello del fuego nuclear existe solo en la memoria, y donde el espíritu humano indomable que encarnó Yamaguchi puede florecer en paz. Al cerrar este capítulo, te invitamos a reflexionar sobre la historia de Yamaguchi, a compartirla con otros y a considerar qué papel puedes desempeñar en la construcción de un mundo más pacífico. Porque, al final, el verdadero monumento a Tsutomu Yamaguchi no es solo el recuerdo, sino la acción. Acción para garantizar que su experiencia inimaginable siga siendo única en la historia de la humanidad, que nadie tenga que volver a soportar lo que él sufrió. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las vidas más extraordinarias del siglo XX. Que la historia de Tsutomu Yamaguchi continúe inspirándonos y desafiándonos, recordándonos siempre el valor de la paz y el poder duradero del espíritu humano. Fin.